estamos haciendo primero para un ambiente de negociación en la maestría de negociación y resolución de conflictos. Estamos trabajando lo que es el elemento de la cooperación. Por supuesto, estamos de equipo. Vamos a ver lo que está sucediendo acá inicialmente, ¿sí? Con la organización del escenario, del ambiente, donde absolutamente todas tienen que participar y colaborar para hacer un ambiente integrativo a partir, evidentemente, de ese gran ingrediente, que es el ingrediente de la colaboración y de la cooperación, que es supremamente necesario para poder ejecutar un ambiente exitoso de negociación, de mediación, de conciliación y de otras actividades que generan esta sinergia tan importante como es la negociación basada el trabajo en equipo para resolver esos conflictos. Seguimos entonces ahorita. Bueno, en este cortometraje nosotros vamos a apoyarnos y a ubicarnos con los dos primeros principios de la escuela de Harvard, ¿cierto? Los que estamos trabajando en estos momentos, para ver qué tan importante es uno estar concentrado, no perder el enfoque y la perspectiva, para poder encontrar un escenario de una negociación exitosa o para poder generar una resolución en el conflicto y no ocasionarlo. Vamos a ver qué pasa. Para un fin que al final no tiene ninguna intención de centrar su atención en el problema realmente, sino exclusivamente en la posición, porque ya era un ejercicio de poder entre quién, es más, me atrevería a decir incluso a nivel de creatividad, quién es más creativo o más poderoso frente al otro con respecto a los recursos con los que se contaba, pero al final la atención dejó de ser representativa con respecto a la situación conflictiva. Pero es que tampoco se separó la persona sí, del problema. Para nada. No se, los intereses, se vio fue reflejado las posiciones, no los intereses. Bueno, el interés de la zanahoria también. Yo tengo una duda, sí, me agota. Cuando una persona está en el conflicto, pero esta persona no logra como, está en su momento emocional, ¿sí? De que quiere defender su posición, ¿cómo hago o cómo hacer para que esta persona se centre en el conflicto? Por eso es importante la interdisciplinaridad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no podemos solamente desde un aspecto evidentemente jurídico, en este caso, abordar un tema que es emocional, ¿sí? Porque evidentemente también hay que desplegar una habilidad frente a la inteligencia emocional que uno tiene para poder captar la atención de esa persona, para poder identificar incluso por qué esa persona no quiere participar colaborativamente de la dinámica de la resolución del conflicto o de un escenario de negociación, ¿sí? O por qué esa persona puede estar tan afectada que no desea participar en un escenario de lo que él llame justicia, aunque tenga el apellido de restaurativa. Entonces, por eso hay que usar unas estrategias que llamen la atención, unas estrategias que primero le lleguen a lo emocional. Porque recuerden que parece mentira, pero es así. Primero que es lo emocional y después lo racional. Uno primero responde las emociones y luego que uno piensa. Que debería ser al revés, pero no estamos así. Por eso entonces hay que buscar unas estrategias, unas dinámicas linda, desde la psicología, desde en algunos casos hasta en la psiquiatría, unos apoyos, y para que se generen esas actividades, se generen unas sinergias interdisciplinares que puedan influenciar en la conducta, en ese comportamiento del ser humano, para poder llevarlo a un escenario mucho mayor, un escenario en que sea partícipe en una negociación. Entonces no siempre uno de la noche a la mañana obtiene ese resultado, ¿sí? Porque ya te doy la palabra, porque hay personas que no tienen el mismo nivel de inteligencia emocional.
Entonces, ¿cómo nosotros logramos sacar a flote un ejercicio de estos tan importantes de negociación cuando hay una persona que de pronto no tiene la disposición, no quiere hacerlo, se niega a hacerlo? Cuenta. Un ejemplo básico en asuntos de familia, lo hablo por experiencia, cuando van estas partes muy cargadas de su historia, de sus problemas familiares, separaciones, conflictos que son bastante complejos, cuando el conciliador, yo hablo de la experiencia de nosotros en bienestar familiar, vemos que van demasiado con esas condiciones muy marcadas y que el objetivo que es los alimentos, el gusto de la receta de mí Se pierde. Tú me hiciste esto, hace un año que tú me hablas de esta forma. Entonces nosotros en bienestar tenemos la estrategia y ya va relacionado con lo que dice la doctora, de remitirlos a asistencia y asesoría a la familia. Es decir, vayan a esa atención como casi terapéutica, aunque no lo es, para que ustedes canalicen esas energías primero y después vuelven. Entonces se suspende la diligencia, va la pareja, la expareja, los padres y madres a esa atención de asistencia y asesoría a la familia, que es con psicólogo, trabajador social, y posterior a las atenciones que ellos programan, 1, 2, 3, vuelven a la conciliación, donde se supone que ya deben ir con las, digamos, las cosas ya más claras, las emociones más canalizadas y con una mejor actitud y con las aptitudes también. Entonces eso va relacionado. Incluso fíjense que no solamente es cuenta de las partes. Yo siempre he dicho que también el conciliador o el mediador debe estar asistido por el tributo personal. ¿Por qué? Porque no solamente la carga emocional y la carga de una dirección positiva o negativa de un proceso está en el mediador, en el negociador, en el conciliador, ¿sí? Sino también en las partes. Es decir, es un trabajo colaborativo de todos, en conjunto, integrativo. Por eso yo también siempre digo que al conciliador, al mediador y al negociador se le deben dar también esas herramientas de poderles asistir interdisciplinarmente para que su trabajo, incluso desde el lenguaje, Reina Linda, que es importante tener una persona que sepa manejar el lenguaje, porque una palabra mal dicha daña todo el proceso. Sí, no solamente el gesto, sino también una palabra que aunque tú lo quieras decir de una manera, digamos que bien intencionada, pero es una palabra que por sí ya está cargada, tiene un componente negativo, y tú la dices y la sueltas, mamita, y se acabó inmediatamente el ambiente de negociación. Profesora, y eso es el tercer criterio de las opciones cuando se habla de mercado. Opciones de beneficio mutuo, pero hay como la habilidad del mediador, del negociador, para tener claridad cuáles son los intereses y cuáles son las posiciones, ¿no? Sí, pero fíjate que por eso es que tenemos que tener claro también las etapas de la negociación, porque como todo no se puede desarrollar de una sola manera al mismo instante, sino que hay un pre, que es la etapa de preparación, esa etapa de integración, donde nosotros tenemos que mirar todas estas condiciones. Bueno, ¿de qué es el conflicto? ¿Quiénes son las partes en el conflicto? ¿Será que necesitamos una asistencia especial de tales y tales personas? Porque si el conflicto, por ejemplo, es en territorio, digamos entre una multinacional y las personas indígenas que se encuentran vinculadas ahí, pues yo tengo que asesorarme y llevar a personas que sepan, es decir, sociólogos, etnólogos, personas indígenas que sepan identificar a los líderes de la cultura en ese caso, ¿sí? Porque cualquier persona no va a venir a hablarte y a decir algo porque va a dañar primero la negociación y va a alterar y va a generar más conflictos. Hay que buscar las personas idóneas, las especialidades idóneas que van a servirte de apoyo en ese proceso de comunicación. ¿Por qué? Porque es un proceso que tú no vas a sentar a cualquier persona, son personas que tienen unas características muy especiales. Entonces, por eso es importante caracterizar e identificar un conflicto. ¿Quiénes? Y lo que usted decía, profe, tener claro hasta dónde estoy dispuesto a llegar, pero es que realmente cuánto, digamos, si tuviéramos que monetariamente transformar lo que puede que no, cuánto costaba el conejo y cuánto costó todos los medios que utilizaron para el conejo. Entonces, y ahí es cuando uno ve que en una mesa de negociación están dispuestos incluso a pegarse, o sea, a lastimarse, herirse, con tal de lograr el objetivo. Entonces, como si tú tienes muy claro hasta dónde vas a llegar antes de... definitivamente para mí no, o sea, mi paz no vale, hasta prefiero perderlo o tener bajo, o sea, tener claro qué estoy dispuesto a hacer y hasta dónde puedo llegar, porque es que era solo un conejo y se gastaron para tener 10.000 conejos y comprar el bosque, o sea, es ahí así donde se pierde como el imaginario de qué era lo que realmente queríamos y te deja llevar por la dinámica. Llegó alguien
Claro, un tercero dentro del conflicto que aprovechó la desventaja ocasionada por esa pugna de poderes y no por ese ceder, se desenfocaron, hasta el mismo conejo se desenfocó, porque se enfocó, claro, se dieron cuenta, que perdió de vista el peligro que él podía enfrentar y que evidentemente enfrentó. En cambio había alguien por ahí que estaba viendo absolutamente todo el panorama y sacó la ventaja del conflicto ajeno. A mí me pareció muy interesante lo de la escalada, cómo empezó, porque llegaron como las armas. Sí. Es decir, al final del video, es bonito la carita del conejo cuando ve la zanahoria gigante, pero es una forma muy interesante de mostrar cómo se escala el conflicto y puede llegar a niveles Macro, fuertes y Y la violencia. la concentración de ellos precisamente en esa violencia. Ellos no tenían ningún interés en el poder, ellos querían enfrentarse y demostrar. Pero Yo lo que cuestiono entonces en este momento es como la responsabilidad que pasamos a tener nosotros, me atrevería a decir, Sí. frente a las situaciones de conflicto. Mi trabajo está directamente relacionado con la comunidad y las situaciones de conflicto comunitario son permanentes entre la comunidad y entre el ente territorial y entre las organizaciones, específicamente las prestadoras de servicios públicos, ¿sí? Pero cuando yo veo el ejercicio me encuentro con un ejercicio en el que están las partes pero no hay un mediador.